Bien, continuando con el estudio de la materia, dice aquí que la materia es todo lo que existe en el universo y se construye por medio de partículas elementales, mismas que generalmente se encuentran agrupadas en átomos y moléculas. Dichos átomos a su vez se dividen en protones, electrones y neutrones. Algunas propiedades generales de la materia son la masa, el peso, el volumen. La masa es toda cantidad de materia contenida en un cuerpo y es la medida de la inercia, la fuerza de gravedad. El peso representa la fuerza gravitacional con la que es atraída la masa de un cuerpo, y el volumen es un lugar que ocupa. Otras características de la materia que permiten distinguir unas sustancias de otras son la densidad, que es la masa por la unidad de volumen de un cuerpo; punto de fusión, que es la temperatura en la cual una sustancia sólida comienza a licuarse; punto de ebullición es la temperatura en la cual un líquido comienza a hervir o a presión determinada. El punto de ebullición es 100 grados centígrados. Calor específico es la relación que existe entre la capacidad calorífica de una sustancia y su masa. Esto quiere decir que es el calor que requiere para elevar la temperatura de una sustancia en 1 grado centígrado de agua. El coeficiente de dilatación es la relación del cambio en dimensión de un cuerpo al elevar su temperatura a 1 grado centígrado. Por ejemplo, cuando nace un bebito, pues tiene que ser bien dilatada la vagina para que el bebito pueda caber por este conducto y salir a la vida. Fases o estados de agregación de la materia. En condiciones apropiadas de temperatura y presión, todas las sustancias pueden existir en 3 fases. Bueno, son 4 realmente: sólido, líquido, gaseoso y plasma. Sólido, las moléculas se mantienen estrechamente unidas en una estructura de forma cristalina, de manera rígida, de tal modo que la sustancia tiene un volumen definido. En este caso, la pregunta que va a venir es: ¿cuáles son las características de los diferentes estados de agregación de la materia? ¿O qué pasa el agua en estado sólido, líquido y gaseoso? Fase líquida: al suministrar un calor al sólido, su temperatura se va a elevar, haciendo que sus moléculas aumenten su separación y su volumen ocupa la forma del recipiente que lo contiene. Por ejemplo, un vaso de agua, ¿no? Bueno, de otra llama que va el agua, pero sería un vaso de agua, ¿no? En este caso, si yo vertiera agua en este vaso, pues tomaría la forma circular y cuadrática del vaso, ¿no? Fase gaseosa: al seguir aumentando la temperatura líquido, sus moléculas se separan más, formándose un gas o un vapor. Su volumen ocupa totalmente el recipiente que lo contiene. Cambio de fase de una materia a otra. Aquí tenemos una gráfica. Le hablamos de fusión, o hay un cambio de estado sólido a un estado líquido. Cambiamos de ebullición cuando es un cambio de líquido a gas. Por ejemplo, cuando pongo a hervir el agua y la dejo de cierto tiempo en la estufa, y cuando veo ya se está evaporando, ¿no? Se convierte en gas. Solidificación es el cambio de líquido a sólido. Condensación es el cambio de gas al líquido, y la sublimación es el cambio de sólido a gas. Por ejemplo, algunas playeras como la que traigo, que es una playera de béisbol de los Diablos Rojos de México, trae aquí un estampado, y este estampado que dice Diablo, y este estampado se hizo por sublimación. Cinemática. Bueno, la cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, lo cual incluye el reposo como una causa particular del movimiento. La cinemática se analiza el movimiento del cuerpo atendiendo solo a sus características y considerar las causas que lo producen. Al estudiar cinemática, se consideran las siguientes magnitudes con sus unidades respectivas: distancia, tiempo, velocidad, aceleración. Lo que les hice en video es 4 variables: distancia, tiempo, aceleración. Distancia, metros; tiempo, segundos; velocidad, metros sobre segundo; aceleración, metros sobre segundo cuadrado. Distancia, tiempo, hora; velocidad, metro por hora; aceleración, kilómetro por hora cuadrada. Distancia, pie; tiempo, segundo; velocidad, pie sobre segundo; aceleración, pie sobre segundo al cuadrado. Distancia, milla; tiempo, hora; velocidad por hora; aceleración, milla sobre hora al cuadrado. Decíamos que el movimiento son de cambio de posicionamiento de un cuerpo con respecto a un punto de referencia en el espacio y en el tiempo. La posición es el lugar exacto donde se encuentra un cuerpo en un sistema de referencia, y el desplazamiento es el cambio de posición de una partícula en determinada dirección, por lo tanto es una magnitud de una cantidad vectorial. Ahora, el sistema de referencia es un marco de referencia establecido que se toma como base para poder expresar en forma correcta un movimiento o cambio de posición y el tiempo en que suceden los eventos. Entonces aquí tenemos las variables: tiempo, que es el lapso entre dos sucesos o eventos; trayectoria, que es la ruta o camino a seguir por un determinado cuerpo en movimiento; la distancia, que es la separación lineal que existe entre los dos lugares en cuestión, por lo que se considera una cantidad escalar; velocidad, que es una magnitud vectorial que se define como desplazamiento realizado por un móvil
dividido entre el tiempo que tarda en efectuarlo. La velocidad media hasta la relación que hay entre el desplazamiento tal hecho móvil y el tiempo de efectuarlo. Y la aceleración es una magnitud vectorial que representa el cambio de velocidad de un cuerpo en un tiempo determinado. Dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica analiza las causas del reposo o movimiento de los cuerpos. El principal elemento de la dinámica es la fuerza, que es cualquier acción o influencia capaz de modificar el estado de movimiento de un cuerpo. Un objeto solamente se va a mover si yo le aplico una fuerza externa. Si yo no le aplico una fuerza externa al cuerpo, este no se va a mover, va a quedar en reposo y va a quedar en la posición que se encuentre, ¿no? Es decir, imprimirle una aceleración modificando su velocidad. Para medir las fuerzas necesitamos compararlas con otra que toma como unidad de medida. Por ello hemos de definir la unidad de la fuerza. Bueno, la unidad de la fuerza pues, principalmente es el Newton, ¿no? El Newton puede tener otras variaciones, se puede convertir. Newton, Dina, Libra o Slug. Son las, otra vez, 4 unidades de medida. Newton, Libra, Slug. Porque el Newton descubrió la fuerza de gravedad, ¿no? Entonces, debido a él, en honor a él, se establece el Newton como la unidad principal de medida vectorial de la fuerza. Vamos a ver la diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Las cantidades utilizadas en el estudio de la física se clasifican según sus características en escalares y vectoriales. Nos dice que una cantidad escalar es aquella que queda completamente definida por su magnitud, la cual se forma simplemente por un número y una unidad correspondiente. Por ejemplo, la masa, el área, el volumen, la distancia, la densidad y la temperatura. Hablando de magnitudes vectoriales, lleva una dirección, lleva un sentido y un desplazamiento. Se define por 4 características: la cantidad, la magnitud, la dirección, el punto de aplicación de la fuerza y el sentido. Por ejemplo, el desplazamiento, la fuerza, la velocidad, la aceleración, el peso, etc. son ejemplos de magnitudes vectoriales. La resultante es un sistema de vectores, que es el vector que produce el mismo efecto que los vectores del sistema, por aquello que un vector resultante es aquel que es capaz de sustituir un sistema de vectores. Aquí hablamos un poco de álgebra vectorial, ponemos varios vectores, los ponemos en varios sentidos, y bueno, dependiendo del sentido y de la posición del vector, va a ser una cantidad positiva o negativa, ¿no? La equilibrante es un sistema de vectores, como su nombre lo indica, es el vector encargado de equilibrar el sistema, por lo tanto, tiene la misma magnitud y dirección de la resultante, pero con sentido contrario. Los métodos para encontrar la suma de vectores pueden ser gráficos o analíticos, son métodos matemáticos. Método gráfico, la suma geométrica de vectores, de la que les decía, se ponen los vectores uno a continuación de otro, se ve su sentido y se forma una figura geométrica. Para realizar la suma gráfica de dos vectores utilizamos el método del paralelogramo. Para ello trazamos en el extremo del vector P una paralela al vector Q y viceversa. Ambas paralelas y los dos vectores determinan un paralelogramo. La diagonal del paralelogramo que tiene al punto origen de ambos vectores determina el vector suma dante. Aquí está el ejemplo, miren. Aquí está el vector 1, fuerza 1, vector 2, fuerza 2. Entonces aquí vamos, al unirlo con otra flecha, con otro vector o con otra línea, esta es la regla del triángulo. En el caso de la regla del paralelogramo, a partir del ángulo trazamos una línea recta y punteamos. Entonces se llama del paralelogramo porque se forma un paralelogramo. El método analítico se descompone el vector en sus componentes rectangulares x y y, aplicando las funciones trigonométricas seno coseno, siendo el ángulo. Entonces PQ, la resultante, suma de vectores. Entonces aquí se aplica resultante de y es igual a P por el seno ángulo buscado. Resultante de x es igual a P por el coseno del ángulo buscado. Siempre va a ser así. Para y va a ser el seno y para el seno coseno. Aquí recordando un poquito de identidades trigonométricas. Son 6 identidades trigonométricas: seno, coseno, tangente, secante, cosecante. El seno, todo esto es en cuanto a un triángulo rectángulo. Como ustedes se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, un triángulo rectángulo tiene un lado largo, que es principalmente el lado C, que es esta línea. Entonces se le llama hipotenusa. Y a los dos lados que forman el ángulo recto de 90 grados se le llama cateto opuesto y cateto adyacente. ¿De qué va a depender el cateto opuesto y el cateto adyacente? Del ángulo de referencia.
Si yo tengo como ángulo de referencia aquí y aquí yo digo A, este es B y este es C, este ángulo recto es de 90 grados siempre. Ángulo recto, un triángulo rectángulo se forma por un ángulo recto de 90 grados y dos ángulos agudos, que tienen para que los agudos y el ángulo recto en total sumen 180 grados. Bien, entonces si yo aquí tengo mi ángulo A y este es mi lado de enfrente, yo digo que este es esto. Y este es el que complementa, es mi cateto adyacente. Y siempre el lado más largo de un triángulo rectángulo, que va a ser es el lado C y es la hipotenusa. Siempre va a ser el lado más largo a un triángulo rectángulo, es el lado opuesto al ángulo recto, ¿no? Pues todo eso lo tenemos que visualizar y lo tenemos que tener claro. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa es el seno. Ajá. Cateto adyacente sobre hipotenusa es el coseno. ¿Saben? Ejemplo, ¿cuál es la magnitud de la fuerza resultante aplicada a un cuerpo si existen en él dos fuerzas? Fuerza 1 es de 30 newtons, 90 grados, y fuerza 2 de 40 newtons, 0 grados. El ángulo que se forma entre los vectores, por lo tanto, se aplica el teorema de Pitágoras para encontrar la resultante. ¿Sale? ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, el teorema de Pitágoras nos dice que para encontrar el valor o el valor de un lado de un triángulo rectángulo, se va a sacar la raíz cuadrada a los dos ángulos o a los dos ángulos restantes, ¿no? Entonces aquí está, ¿no? Fuerza 1 30 newtons, fuerza 2 40 newtons. Resultante es igual a la raíz cuadrada de fuerza 1 al cuadrado más fuerza 2 al cuadrado. Entonces mi fuerza 1 son 30 newtons, raíz cuadrada de 30 newtons más mi fuerza 2 al cuadrado, 40 newtons al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos 3 por 3, 9, 900 más 4 por 4, 16, 1600, 900 más 1600, lo que resulte, la raíz cuadrada, 50 newtons. Para encontrar el ángulo que sea la resultante, vamos a sacar el ángulo de la tangente elevada a la menos 1. Entonces tenemos 30 sobre 40. ¿Por qué es la tangente? La tangente es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y cateto por cateto adyacente, entonces 30 en 30 son 36,87 grados. Un bloque de Newton se desliza sobre una tabla. A calcular la fuerza que se desea aplicar al bloque para que se mueva con una velocidad constante. Si A es la tabla que se encuentra en posición horizontal, la tabla se encuentra con un ángulo despreciando la fricción. No hay fricción, quiere decir que no nada aquí empuja. Simplemente tenemos que desplazar esta tabla sobre un ángulo para subirla. Dice que el ángulo es 0 grados, el coseno de 0 grados es 1. F de X es igual a 100 newtons por 0 grados es igual a 100 newtons, o sea que queda igual. El ángulo es de 45 grados, de 45 grados es igual a coseno de 45, es igual a raíz cuadrada de 2 sobre 2, es igual a 0.761. F, P es por el seno de 45 es igual a 100, raíz cuadrada de por la de 2, que es igual a 70.71 newtons. ¿Qué es la fricción? La fricción es la fuerza que se opone al deslizamiento de un cuerpo que está en contacto con otro, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una fuerza de fricción, a que el cuerpo, la pelotita se desplace. La unidad de la fuerza del sistema internacional es en Newton, cuyo símbolo es la N mayúscula. Para medir las fuerzas se utilizan unos instrumentos llamados dinamómetros, basados en la deformación producida por una fuerza. Esta es proporcional a dicha fuerza. La fuerza es una magnitud vectorial. Y ahora sí, ya nos va a dar tiempo, pero vamos a ver más adelante las leyes de Newton para verlo de una manera más práctica y más dinámica, ¿no? Porque no me va a alcanzar este video. Vamos a verlo en el siguiente video.